todas. Para mí es un placer poder contar con la presencia y la participación de ustedes aquí en este espacio. Quiero extender un saludo muy especial para nuestros estudiantes de la Universidad Católica del Norte y también para los posibles asistentes que tenemos acá en convenio con la Universidad San Buenaventura. Quisiera saber de pronto si están por aquí presentes, por favor manden manitos o corazoncitos para saber que también contamos con ustedes. Ok, por acá López Yasmin nos dice que está presente, muchas gracias. Bueno, entonces sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra sesión. Hoy nosotros vamos a dar inicio con nuestra cátedra de Psicología para la Paz, que se titula Transformando el dolor en reconciliación. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema también muy sensible, que es, vamos a tratar de identificar, vamos a tratar de conocer cuáles son esos impactos y cuáles son esas consecuencias psicológicas que por supuesto deja el conflicto armado en todas sus víctimas. Por favor, les agradezco estar muy pendiente de sus micrófonos, por si en algún momento tienen alguna pregunta o alguna duda, es importante que levanten la manito para yo poderles dar la palabra y por supuesto pues poder escuchar con sus apreciaciones. Vamos a tener enlace de asistencia, yo creería que a mediados de la sesión, aquí vamos a tener un espacio de máximo 1 hora, entonces a mediados de la sesión pues yo les estaré compartiendo el enlace de asistencia para que ustedes puedan registrarse. Tenemos 2 enlaces de asistencia, uno para nuestros estudiantes de la Universidad Católica del Norte y los otros para los posibles asistentes que tenemos en convenio con la Universidad de San Buenaventura, como les acabo de decir, ¿vale? Bueno, me presento, mi nombre es Lady Viviani Larraondo Gómez, soy docente del programa de Psicología de la Universidad Católica del Norte, soy psicóloga egresada de la Universidad Javeriana, soy especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario también egresada de la Universidad Javeriana, soy magíster en psicología comunitaria egresada de la Universidad UNAP y pues en estos momentos me encuentro también cursando un posgrado en modalidad de especialización en psicología jurídica y forense. Digamos, ya llevo unos años en contando con la fortuna de poder compartir conocimiento desde la experiencia como docente, tanto en esta universidad como en otras. Entonces, para mí es un placer de verdad poder tener la oportunidad de socializar este conocimiento con ustedes. Bueno, les cuento que nuestra cátedra, pues en esta oportunidad, tiene un objetivo muy importante y es poder brindar una comprensión general de lo que es el impacto psicológico y cuáles son las implicaciones que ese conflicto armado tiene precisamente a nivel psicológico, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Y por supuesto también tendremos un espacio para poder explorar cuáles son esos posibles caminos hacia esa reconciliación, hacia ese perdón. ¿Listo? Entonces, por eso se llama así, caminando hacia la reconciliación. Es un proceso, ya nosotros sabemos que de todas maneras el dolor hace referencia a una metáfora que, digamos, caracteriza ese sufrimiento individual que puede ser causado por diferentes conflictos, no solamente el conflicto armado, sino también la violencia, la pérdida, la injusticia, pero es importante que generemos estos espacios para que nosotros podamos reconstruir esa confianza y, por supuesto, crear una posibilidad para que podamos vivir juntos en armonía, ¿vale? Bueno, entonces, arranquemos por el principio. Quiero hacer una muy breve contextualización acerca del conflicto armado para que nosotros entendamos sobre cuáles son esas posturas teóricas que nos vamos a detener para que podamos comprender, digamos, todo este proceso de una manera holística. Y aquí les presento esta definición. Denme un segundito aquí. Les presento esta definición que nos comparte el autor Casadevante. Me permito, por favor, leerla. Podemos entender el conflicto armado como una confrontación de carácter violento que sí o sí va a involucrar al menos 2 partes que pueden ser fuerzas armadas estatales, pero que también pueden ser grupos armados organizados. ¿Listo? Y la principal característica de ese conflicto armado es que implica la fuerza o se hace un uso sostenido de la fuerza para poder alcanzar un objetivo que puede ser político, que puede ser territorial, que puede ser social o de cualquier nivel. Nosotros sabemos que aquí en nuestro país, desde la década por allá en el 1940, hemos tenido una violencia sistemática y muchos
muchas situaciones asociadas a nuestro conflicto, todo parte de ese enfrentamiento entre los partidos liberales y conservadores, que deriva pues una violencia que ha sido muy, muy representativa en nuestro país. En los años 60 aproximadamente aparecen estas Fuerzas Armadas que nosotros conocemos como antiguas FARC o ELN, que por supuesto en ese momento están impulsadas por una ideología y una lucha política, digamos, social, pero de alguna u otra manera pues este concepto empieza a cambiar y aparecen los grupos paramilitares, pero también aparece el narcotráfico y eso lo que hace es complejizar mucho más esa situación. Desde los años 80, nosotros aquí en nuestro país hemos tenido muchos intentos por conseguir la paz, pero ha sido muy complejo. Y ahorita el más reciente que todos nosotros aquí tenemos sobre el radar, pues fue ese acuerdo de paz que se firma bajo el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016, que de todas maneras hoy por hoy, digamos, se marca un hito importante en esa resolución del conflicto, pero a la fecha pues todavía nosotros reconocemos que existen muchas conquistas importantes. Pero gracias a eso también hoy la cultura de paz está centrada en esos procesos de reconciliación. También tenemos también contamos con la justicia transicional, juntamos con unos elementos que estamos haciendo todo lo posible para hacer esa reparación de esas víctimas, promoviendo pues ese diálogo, pero como les digo, pues en esos momentos estamos caminando hacia él. ¿Listo? Adicional a esto, es importante que también entonces pasemos a comprender cuál es la definición de la salud mental. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una definición que es muy completa, que también me permito leerla y a continuación les voy a explicar un poco acerca de eso. Se define como un estado de bienestar en el cual una persona se da cuenta de sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y además es capaz de poder hacer una contribución a su comunidad. ¿Listo? Nosotros sabemos hoy por hoy que la salud mental es fundamental para el bienestar integral de las personas. La salud mental va a influir en la forma en cómo nosotros pensamos, la forma en cómo nosotros sentimos, la forma en cómo nosotros actuamos y ese impacto lo vamos a ver reflejado en todas las áreas de ajuste del ser humano. Entonces encontramos el área de ajuste social, vamos a pensar también en la emocional, pensemos en la económica, pensemos incluso en la laboral, pensemos en la sexual, de pareja, de familia y todas las que de pronto se puedan estar escapando. Es decir, que no tener salud mental nos va a impedir disfrutar de la vida misma, nos va a impedir que nosotros podamos llevar a cabo actividades que son completamente válidas y hacen parte de la cotidianidad. Entonces, por ende, si no tenemos salud mental, pues tampoco vamos a poder ser productivos, tampoco vamos a poder hacer, digamos, disfrute de muchas situaciones que pues, se presentan en el día a día. Todo esto lo comparto para que nosotros vayamos teniendo como una dimensión o alcancemos a comprender cuál es la complejidad que existe o digamos cuando una persona efectivamente se encuentra expuesta o se encuentra inmersa en el conflicto armado, todas las afectaciones que se pueden tener, que ahorita las vamos a ver muy detalladamente. Y ni hablar de lo que impacta la salud mental en las relaciones sociales. Entonces, a continuación, quiero presentar un video muy interesante, es un video realmente muy corto, aproximadamente 4 minutos. Quiero que lo veamos, que estemos muy atentos para que lo escuchemos, porque al final pues voy a formular una pregunta que va a ser la que va a aperturar todo este debate, toda esta conversación que nosotros estamos teniendo. Es un debate, es un video muy interesante que nos presenta por acá la Comisión de la Verdad, en todo ese proceso que se hizo, toda esa recopilación de información que se presentó frente a esas experiencias. Por favor, me confirman si ustedes pueden escuchar el audio del video, me mandan manitos, ya lo vamos a entonces aquí a reproducir. ¿Escuchan, cierto? Listo. Mi mamá se enfermó y perdió el sentido. Ahora cuéntense. Ya se pilló. Pues a mi mamá le pasó eso porque le desaparecieron su hijo y ella se dio cuenta que lo habían asesinado y que lo había asesinado el ejército y no poderle dar sepultura. O sea, no lo volvimos a ver más después de que desapareció. Yo tuve un impasse en el pueblo espantoso
yo estoy viva de milagro. Recordarlo es muy duro. El dormir, no arrullado por una canción, por un timbre, no, por una bomba. Casi toda una noche, una madrugada, estar uno en esa situación, los nervios se ponen de punta, se acaban con la existencia de uno. Empieza uno como el estrés postraumático, que es lo que tengo yo. No hay un estudio amplio realmente sobre la afectación en la salud mental de la población, especialmente de la población afectada directamente por el conflicto armado interno, que han perdido sus seres queridos, que han sido testigos de tortura, que han sido personas que han sido torturadas o secuestradas. No se puede psiquiatrizar a las víctimas tampoco, decir que todas las víctimas tienen problemas de salud mental, etcétera, pero obviamente las afectaciones a la salud mental son muy importantes. Nosotros somos víctimas del conflicto, víctimas silenciosas, voces silenciosas, que no hablan. Yo creo que si nosotros hablamos, como le digo yo, con ese río hablara, ¿cuánto no contaría? Aquí nosotros en Saravena vivíamos felices. Todos los días piensa en mi hermano. Y entonces, pues eso como que él me reclama, ¿por qué no hizo algo o algo? Nosotros hemos buscado partes y partes para ver si nos lo recuperamos a mi hermano, pero nunca ha sido posible. Eso es muy triste. La muerte violenta es una muerte que deja un impacto más allá, entre comillas, de la muerte normal. Los procesos de duelo en la desaparición forzada son mucho más traumáticos, ¿no? Porque el primer paso para hacer un proceso de duelo es la aceptación de la pérdida como definitiva. Y eso es algo que en el caso de las personas desaparecidas es prácticamente imposible. Pero sí se necesitan fortalecer los procesos de apoyo mutuo y las condiciones favorables para la recuperación. Pero eso necesita ser una política sostenida durante mucho más tiempo en Colombia. Hay que seguir adelante. Mire, yo no me fui de ese territorio, aquí estoy. A pesar de las dificultades, de las cosas duras que uno vive cuando llega aquí. Pero sí hay mucha esperanza de que eso no se vuelva a repetir, como dicen. Mi propósito es que haya justicia verdadera, porque eso fue una injusticia lo que hicieron con mi hermano. Pues ya me topé la abogada, que ella me está ayudando para encontrar a ver si más que sea los huesitos los podemos recuperar. Ya estoy contenta por ese lado. Bueno, listo. Por aquí varias personas también me han compartido en el chat que de pronto tuvieron dificultad para poder escuchar lo que se veía como entrecortado. De pronto puede ser también un tema relacionado con la señal. Aquí también Ingrid nos dice que efectivamente es la realidad de muchas familias colombianas y es así. El conflicto armado en Saravena, Arauca, ha estado, digamos, marcado por la presencia de guerrillas asociadas a las FARC, que hoy en día pues ya no son un grupo al margen de la ley, sino que se constituyen como un partido político que es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y también el ELN aproximadamente de los años 70. La disputa en ese territorio responde especialmente a la infraestructura petrolera que tiene Saravena, Arauca, y a lo largo de muchas décadas pues ha habido muchos enfrentamientos con paramilitares y efectivamente pues los niveles de violencia han sido extremos entre los años 90 y los años 2000. Con ese acuerdo de paz pues esperaría que obviamente la situación mejorara, pero recientemente la Comisión de la Verdad, si no estoy mal, en el año 2022 hizo precisamente un comunicado donde le están pidiendo nuevamente al gobierno colombiano que por favor intervenga, que por favor atienda, porque pues el conflicto se ha recrudecido en esta zona. ¿Listo? Entonces es una zona que sí se está demarcada obviamente por el conflicto armado y más adelante también vamos a hablar un poquito acerca de esas consecuencias del conflicto armado y principalmente la que está asociada al desplazamiento forzado. Entonces, siendo así, conociendo este contexto de lo que es el conflicto armado, de lo que entendemos nosotros por salud mental y conociendo también esta experiencia, quiero formular una pregunta para todos y todas ustedes. Entonces, quien desee, por favor, levante la manito. Yo sé que somos muchos los que estamos participando en esta reunión, estamos casi 160 personas. Trataremos de ser lo más breve posible y quiero que ustedes entonces a partir de esto nos puedan decir cuál es la relación existente entre el conflicto armado y la salud mental. Si la hay, ¿cuál sería? Creo que aquí Lina Marcela Restrepo nos levanta la mano. Lina, ¿puedes aperturar tu micrófono? Te escuchamos. Gracias, profe. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, mi apreciada Lina. Gracias.
Profe, primero que todo, pues muy contenta y muy agradecida por poder estar en este espacio tan nutritivo para nosotros, para nuestro ejercicio profesional. Y bueno, yo creo que la relación principal entre el escenario del conflicto armado y el tema de la salud mental serían principalmente las secuelas que dejan los sucesos y las situaciones tristemente que han permanecido a lo largo del tiempo. Y bueno, en la historia siempre va a haber conflicto, pero como decías hace un momento, de unos años para acá, unos 50, 60 años quizá, en Colombia se ha sufrido de una manera muy, digamos que muy cruel. Se ha sufrido una realidad muy cruel, sobre todo para las comunidades rurales. Sabemos que, por ejemplo, en este momento en la zona del Catatumbo es algo bien fuerte. Entonces yo creería que principalmente las secuelas que dejan todos este tipo de situaciones en las familias, en los niños, en los adultos mayores, las secuelas por pérdidas, sea de las tierras, de vidas humanas, etcétera. Es como lo más triste y lo más lamentable. Ok. Gracias, mi apreciada Lina, por ese comentario. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mira que por acá también en el chat Luis Andrés apoya un poco también tu mirada. Nos dice que la relación está en el trauma que se genera con todos los actos de violencia que se cometen en nuestro país y cuántas personas están afectadas por estos hechos. También nos dice Lina que la violencia y sus secuelas en las personas. Entonces vamos a seguir dando la palabra porque por aquí estamos muy participativos, me encanta. Entonces en orden sigue Sonia Elena Gómez. Sonia, tienes la palabra. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo diría que, bueno, una principal es lo que dijo la compañera ahora, claro, la secuela. Y lo otro es, o sea, yo creo que sí quedan esos duelos por resolver, porque hay personas que viven como si eso hubiera acabado de pasar, donde se les acabó la tranquilidad, la alegría. Entonces yo creo que esos duelos patológicos, como dijo la señora ahora ahí en el video, es algo que deja el conflicto armado. Y es que yo creo que la persona, o sea, es las pérdidas, porque se está perdiendo el lugar donde se vive por estar desplazado, la familia, todo lo que tenían, abandonarlo todo, o sea, no es fácil. Entonces, yo creo que algo importante es esas pérdidas. Vale, Sonia, estoy de acuerdo contigo y creo que eso también está muy relacionado con la experiencia del trauma, con la resignificación del trauma, que ahorita también vamos a hablar un poco de esto, ¿listo? Así que muchas gracias, Sonia, también por tu participación. Voy a seguirles dando la palabra, pero sí les voy a agradecer, por favor, que seamos lo más sucinto posible, porque recordemos que nuestro espacio aquí es corto y sé que todos quieren hablar y la idea es poder escucharles también a ustedes. Le damos la palabra entonces a John Edison. John Edison, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, profe. Gracias por el espacio tan interesante. Excelente perfil profesional. Profe, relativamente me causó mucho sentimiento porque es relativo también, yo vivo en la parte de Boyacá, es relativo también junto con la parte de la Arauca y Casanare, digamos, es algo que limita muy cerca y hemos vivido muchos sucesos, no sé si alguna de ustedes escucharon un proceso de la Sarna hace mucho tiempo también, que fue muy duro por estos grupos armados, incluso estos grupos armados han estado presentes mucho tiempo por acá. Y desde lo que yo conozco, muchas familias que vivieron esto, como su merced lo decía, los traumas, pero más allá de los traumas también quedan impotencias de las personas no poder hacer justicia. Entonces muchas de las veces esto se convierte también como
en un declive para que las personas también puedan seguir una vida, aunque obviamente no se puede seguir una vida normal, pero sí quedan bastantes secuelas de tristeza y después empiezan a erradicar muchos vacíos, muchos traumas y donde las familias también pues lastimosamente pierden una relación a causa de esto, de todos estos sufrimientos. Entonces emergen que también la salud mental no solo del padre o la madre, sino de todo un núcleo familiar. Estoy de acuerdo contigo, John Edison, muchísimas gracias. Claro que recordamos todo lo relacionado con el proceso de la Guerra de la Sarna por allá, específicamente en el departamento de Santander. Y sí, realmente estoy cruel, como tú muy bien dices, toda esa evidencia, y me alegra también que nos puedas contar una experiencia donde tú de pronto has estado cercano a esto, porque una cosa es hablar, yo sé que es muy interesante que nosotros generemos estos espacios, pero realmente quien vive el conflicto armado nos puede contar que realmente deja unas secuelas que en muchos casos incluso son irreparables. Así que muchas gracias, John Edison, por tu mirada. Me preocupa la cantidad de manos levantadas, todos no vamos a poder participar. Le damos la palabra entonces aquí también a Freddy Antonio. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Además de ser de Saravena, Arauca, justamente, yo soy sacerdote de la diócesis de Arauca, entonces me conozco todo el territorio y la realidad araucana. Siendo muy breve, nosotros una vez hicimos como una reunión de sacerdotes y analizando la problemática de la diócesis, decíamos un término que acuña muy bien acá, es el pueblo de Arauca es un pueblo pluricultural y perplejo. La palabra perplejo es que queda incertidumbre, y eso se nota muchísimo en el imaginario colectivo de las personas, que la gente, cuando hay aparentemente disminución de violencia, hay una aparente calma, pero la gente es perpleja porque sabe que en cualquier momento se puede activar nuevamente la guerra. Y en cuanto a la situación de conflicto armado, pues realmente ahorita la realidad cambió muchísimo después de la desmovilización de las FARC, porque los helenos prácticamente ya dominan todo el territorio, pero hay un surgimiento de BACRINs, que son esos sí de pronto las bandas criminales que salieron de ahí mismo, pero eso es lo que realmente está creando la tensión al conflicto en Arauca, pero son minorías en comparación a la fuerza que ya tienen los helenos allá. Pues yo considero que se afecta muchísimo, digamos, psicológicamente en la comunidad el tema de que ya valía la violencia como el pan de cada día para nosotros, con cantidades. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en Buenaventura, y en Buenaventura pues, muertos 4 o 5 al día, en Saravena son 50, 100, o sea, es una diferencia vertiginosa. Y la gente ya valía, la violencia es normal, incluso en el dialecto, por ejemplo, la gente en el lenguaje dice, no, allá dejaron un burraco, allá dejaron un muñeco, allá dejaron, y hablando de personas que son personas, o sea, y en el lenguaje es muy bélico, el lenguaje es muy bélico, la gente se expresa mucho, su mentalidad es muy bélica, soluciona a punta de violencia y todo, entonces era para eso, perdón. Gracias, Freddy, por tu intervención. Estoy de acuerdo contigo. Casi que todas esas prácticas se empiezan a naturalizar, hacen parte ya de la cotidianidad, al punto de que ya la gente ni siquiera tiene sorpresa por ese tipo de eventos. Muchísimas gracias, mi apreciado Freddy. Bueno, voy a darle la palabra a 3 personas más. Los invito a que los que tenemos la manito levantada, por favor, nos compartan aquí por el chat. Yo trataré de leer lo más rápido posible sus apreciaciones. Quisiera poderlos dejar participar a todos, pero recordemos que nos preocupa más el tema del tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces por acá le doy la palabra a Ingrid. Ingrid, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Profe, yo Catatumbo desde los 8 años, y si nosotros analizamos, no solo nos vayamos al post, sino que hay algo que también actualmente sucede, es que genera como ciertos trastornos del estado de ánimo, como una ansiedad, como una depresión, o sea, el hecho de uno despertarse y que un familiar le escriba, no, pues anoche sonaron tantos bombazos, hubo un tiroteo en tal sector, esas cosas son bastante fuertes, ¿sí? Y pues también, bueno, es fuerte. Dale, Ingrid, tómate tu espacio, respira, igual que estamos escuchando.
Nos conmueve mucho también tu relato, pero también me encanta que estés presente en este espacio porque todo esto precisamente le apunta también a la sensibilización, a entender que realmente muchos de nuestros compatriotas en estos momentos están pasando por situaciones difíciles y estos espacios pues nos acercan a comprender esa realidad. Entonces cuentas con todo nuestro apoyo, por aquí te están mandando muchos corazoncitos y bueno, no sé si quieres continuar o más bien te quieres tomar como un espaciocito, ahorita más luego retomamos, tú me dirás. No, pues esto también quería comentar que estas guerras también trae problemas psicosociales, porque entonces están, como decimos, esas secuelas que genera que muchos de nuestros jóvenes y adolescentes tengan esa sed y ese deseo de venganza. Y yo siento que eso es lo que hace que la guerra continúe, porque digamos, un grupo se levanta contra otro y lo acaba, pero los familiares de quienes murieron en combate arman otro grupo para vengarse de ese y la guerra es un círculo vicioso que hasta que no haya un proceso de sanidad interna, siento yo, un proceso de perdón, esa guerra nunca va a terminar. Gracias, Ingrid. Gracias y creo que tú le apuntas a algo muy importante y precisamente es uno de los objetivos que tiene nuestra cátedra, entender que definitivamente necesitamos hacer un proceso de sanación interna, un proceso de perdón para poder darle un giro realmente a toda esa problemática. Te mandamos un abrazo, Ingrid, desde la distancia y bueno, aquí estamos en lo que podamos servir. Le voy a dar entonces la palabra, por último, aquí a Freddy Antonio. Cuéntanos, Freddy, ¿qué tienes para compartirnos en esta noche? Bueno, ya participé, profe, perdón, ya bajé la mano. Ya había participado. Ah, ok, sino que te quedó la manito levantada. Bueno, aquí nos quedan todavía 3 personas. Jamie, cuéntanos rápidamente cuál es tu aporte. Jamie, también Andrés Restrepo, Meli Amparo, para cerrar. Profe, yo Nelly Amparo. Ok, bueno, cuéntanos, Meli. También he tenido la oportunidad de conocer un poco más de cerca la realidad, por ejemplo, de Arauca, Tame, Saravena, en los años de 2002, 2003, 2005 aproximadamente. Luego, pues tengo también familia en Tibú, ¿sí? Cerca de Tibú. Y entonces, de alguna manera, pues también comprendo lo que significa esa realidad, porque definitivamente cuando no te toca de cerca, pues tienes una visión tan distinta, incluso indiferente, ¿sí? No pasa de pobrecito, qué pesar y ya. Pero cuando estás aquí, cuando estás metido, por ejemplo, en Arauca, tuve la oportunidad de estar muy cerca a donde habían puesto bombas, de estar ahí, casi encima de la bomba, debes ver corriendo la guerra y el ejército y pasar por las casas de uno echando balas y en qué momento nos cae a nosotros. Fue una experiencia corta para mí, pero para mi familia fue de más años. Pero realmente eso me ubicó. Es que viviendo en la ciudad, soy de Cúcuta, ahorita no vivo allí, pues comprendí mejor, ¿cierto? En la ciudad, que decía el padre, todos los días muertos decían, ¿cuál chulo? El chulo era el que iba a recoger los cadáveres, la funeraria. Entonces, muchas situaciones fuertes. Entonces, yo aquí resumen, yo diría, bueno, un poco lo que decía en el video, quien han vivido esta experiencia, el estrés postraumático, el sentimiento de culpa, lo decía esta persona también, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, de impotencia, que se convierte como en cierta culpa, no hice más, porque no pude cuidar, porque no pude defenderlo, porque no pude hacer algo más para que no hubiese pasado, no hubiera muerto, no lo hubiera desaparecido, bueno, etcétera. Hay afectación de la conducta, hay efectos generacionales, como lo compartía la compañera, sentimientos de odio, de deseo de venganza y demás. Pero yo quiero también decir algo que vale la pena también, y es una mirada más de resiliencia y adaptación del
Eh, bueno, creo que se nos entrecortó un poquito la participación de nuestra participante. Yo creería que por el tema de internet. Pero entonces veo aquí que en nuestro chat estamos muy activos también compartiendo experiencias, compartiendo cuál es esa posición, cuál es esa visión que ustedes tienen al respecto. Por aquí también nos dice, por ejemplo, Dalila, la relación que existe entre el conflicto armado y la salud mental, a mi parecer, va en contra directa y fulminante ante la definición que tiene la OMS. El conflicto armado no trae bienestar, castra las habilidades de todas las personas involucradas, etcétera. Y sin embargo, quiero hacer un hincapié en algo que nos comparte, nos acaba de compartir nuestra participante, y es que mencionó algo de lo cual yo quiero hablar con ustedes, y es precisamente acerca del estrés postraumático. ¿Listo? Espero poder haberle dado la palabra pues a la gran mayoría de ustedes. Sé que muchos se quedan sin participar, pero recuerden que vamos a tener una segunda sesión en donde sé que ustedes van a estar también muy activos. Entonces, yo creo que con todas las participaciones que hemos tenido nos queda completamente claro que definitivamente sí existe una relación importante, innegable, determinante, y adicional a eso, pues sí, obviamente causa un impacto psicológico, y hoy vamos a hablar específicamente del estrés postraumático. Hay muchas definiciones del estrés postraumático. Yo les quiero compartir estas dos de dos autores que son muy representativos frente al tema. Por ejemplo, Breslau nos dice que puede desencadenarse cuando las personas son expuestas a un evento que les causa una amenaza significativa para su vida, que puede ser la guerra. Entonces, aquí hago una aclaración. El trastorno de estrés postraumático no solamente es un síntoma o es una problemática asociada a la guerra, puede vivirse también a raíz de cualquier experiencia traumática. Puede ser una muerte violenta, puede ser un accidente, puede ser cualquier situación que ustedes de alguna u otra manera supere esa capacidad de afrontamiento, pues entonces puede generar, existe la posibilidad de que puedan presentarse un estrés postraumático. Y Londoño nos dice que es una respuesta psicológica a un evento traumático que sobrepasa esa capacidad de afrontamiento para las personas. Entonces nosotros hoy por hoy también entendemos que el estrés postraumático no solamente afecta a la esfera emocional, sino que también va a tener unas repercusiones que van a ser físicas, que van a ser sociales, que van a ser culturales, y de acuerdo a las definiciones que nos presentan estos expertos, podemos hoy por hoy también definir que el estrés postraumático está directamente vinculado con todo lo relacionado con el trauma colectivo. ¿Listo? Entonces estamos hablando de una violencia o de un trastorno que no solamente va a ser a nivel individual, sino que también va a tener una alteración profunda en todo nuestro tejido social. A continuación, entonces, quiero revisar con ustedes algunos de los síntomas asociados que sé que muchos de ustedes también los acaban de mencionar en sus intervenciones, incluso también los han experimentado para los que están presentes y inmersos en la guerra. Entonces, el DSM-5 tiene una categorización muy interesante y primeramente sabe todo lo relacionado con la reexperimentación del trauma. ¿Listo? ¿Siguen viendo la presentación aquí en línea? Sí, la seguimos viendo. Vale, entonces, muchísimas gracias. Esta primera categoría, digamos, hace referencia a esa posibilidad de revivir mentalmente ese evento traumático que ahorita Sonia precisamente lo mencionaba, y es, profe, definitivamente yo he podido evidenciar que son personas que constantemente están recordando estas experiencias por un evento que fue realmente aterrador, que fue realmente desgarrador. Entonces aquí podemos encontrar recuerdos intrusivos, que son pensamientos que aparecen de la nada precisamente sobre ese evento traumático. Podemos encontrar también pesadillas, que son sueños recurrentes relacionados con esa experiencia traumática. Podemos encontrar esos flashbacks, que es esa sensación de volver a experimentar nuevamente ese sentimiento de profundo dolor frente a esa experiencia. Y por supuesto también vamos a encontrar reacciones emocionales y físicas intensas, como lo son el claro ejemplo de la ansiedad, del miedo excesivo, o situaciones, por ejemplo, que nos recuerdan pues como esa situación como tal. Otros de los síntomas que están asociados los vamos a encontrar en esta segunda categoría, que es la evitación y el entumecimiento emocional. ¿Listo? Entonces, en términos generales, los sobrevivientes tratan de evitar cualquier cosa que recuerde a ese trauma, y eso está relacionado directamente con nuestros mecanismos de defensa, que nosotros como psicólogos reconocemos que
Frente a esas experiencias traumáticas, todos los seres humanos inconscientemente queremos resguardar, que es lo que se conoce como el baluarte. Sencillamente, si algo me hace daño, pues yo lo que hago es evitarlo, no lo recuerdo, lo olvido porque prefiero mi tranquilidad, prefiero mi paz. Entonces aparece la evitación de lugares, de personas o actividades que estén asociadas a ese trauma. También aparece la evitación de pensamientos o conversaciones sobre ese evento traumático. Y aquí está muy de la mano todo lo que tiene que ver con la revictimización, que digamos en la segunda parte de la sesión también vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué no es tan chévere todo el tiempo quizás estar repitiendo lo que me pasó? ¿Por qué todo el tiempo no es tan interesante, no es tan satisfactorio contar una y otra vez mi experiencia? Porque si todavía me duele y no he logrado sanar, pues simplemente prefiero más bien hacerla a un lado. ¿Listo? Aparece también la desconexión emocional, que es ese distanciamiento emocional de otras personas, incluso también de los familiares cercanos. No tiene que ser simplemente de círculo de amigos, sino también de los familiares cercanos. Una dificultad importante para poder experimentar emociones positivas como lo son la felicidad, el amor, el disfrute, esas emociones que nos generan a nosotros tanta satisfacción, tanto placer. Aparece también entonces una tercera categoría, que va a ser el aumento de la activación imparausal, que es como ese estado de alerta excesiva o esa hiperactividad constante del sistema nervioso. Aquí vamos a encontrar dificultad para dormir, entonces aparece nuevamente las pesadillas, aparece el insomnio, y eso lo que hace, por supuesto, es propiciar esa fatiga emocional. Aparece también esa irritabilidad o rabia excesiva, que en muchas ocasiones la podemos ver manifiesta frente a esas respuestas emocionales que pueden ser desproporcionadas ante situaciones que hacen parte de la cotidianidad. Dificultad para concentrarse, entre otros, ¿vale? Y hay una categoría que también es importante que nosotros revisemos y tiene que ver con esos sentimientos de culpa o vergüenza. Increíblemente hay estudios a nosotros que nos dicen que existen sobrevivientes que hoy por hoy siguen sintiéndose culpables por esa experiencia, culpables de haber sobrevivido, y hay constantemente ese cuestionamiento de yo por qué sobreviví, yo por qué no estoy muerto como está también mi mamá, mi papá, mi hermano, mi compañero, cuál es el sentido de yo continuar acá. Pero también aparece vergüenza por lo ocurrido, porque detrás de todo este tema del conflicto armado también hay un carácter de estigmatización que nosotros no podemos negar, pero pues digamos es un tema que si nos vamos por ahí pues también se nos va a ir un poquito más de tiempo. Aparecen también unos cambios en la cognición, en el estado de ánimo, entonces hay una dificultad para poder confiar en los demás, sentimientos persistentes también de desesperanza, desapego, conexión con otras personas y por supuesto unos síntomas que son de carácter físico, pues dolores de cabeza, problemas digestivos, fatiga extrema, entre otros, dificultad para descansar, dificultad para relajarse. Y hay algo también muy interesante que es necesario que nosotros también abordemos y son esos comportamientos autodestructivos. Todos los seres humanos no contamos con las mismas estrategias o con las mismas herramientas de afrontamiento, ¿sí? Habemos personas que tenemos de pronto una mayor disposición a podernos reponer de experiencias traumáticas, otras no tanto. Entonces aquí pueden aparecer factores de riesgo como lo son el abuso de sustancias, como lo puede ser el alcohol, también las drogas, comportamientos de riesgo como puede ser involucrarse en actividades que puedan tener un carácter peligroso, como una forma de querer quizás dejar de sentir o querer escapar de ese malestar emocional que tanto dolor y que tanto daño nos ha causado. ¿Listo? Entonces, con esto nosotros podemos llegar a una gran conclusión, es que definitivamente los síntomas que tienen de estrés postraumático después de experimentar el conflicto armado son multicausales, son muchísimos y obviamente nos van a afectar tanto a nivel emocional, pero también a nivel físico. Esto es importante también comentarles que estos síntomas no necesariamente tienen que aparecer inmediatamente después del evento traumático, pueden desarrollarse meses después, incluso años después, como les digo, va a depender de la vivencia y la experiencia de cada ser humano, pero por supuesto, ahí es donde nosotros como psicólogos tenemos un gran reto dentro de todo nuestro campo clínico, social, comunitario y muchos otros más, y es poder hacer una identificación temprana de toda esta sintomatología, de poder hacer una intervención adecuada para nosotros tratar de mitigar el impacto que tiene ese estrés postraumático pues en el día, ¿vale? Esto entonces nos va a dar paso
para que nosotros reconozcamos que aquí en nuestro país se han hecho múltiples estudios, es decir, lo que nosotros estamos conversando acá no lo estamos diciendo simplemente desde el sentido común, sino que existen investigaciones realmente muy interesantes, muy poderosas, que nos dicen, miren, nosotros hemos tomado el trabajo de poder hacer unos estudios de casos muy rigurosos y definitivamente hemos llegado a la conclusión de que sí hay un impacto importante, y para eso entonces me parece necesario que podamos citar a este autor que nos habla del impacto del conflicto armado en el desarrollo emocional y psicosocial de los niños. Él nos dice, miren, definitivamente sabemos que cuando los niños están expuestos a este contexto aparecen problemas emocionales, aparecen problemas conductuales que van a estar asociados a los trastornos de ansiedad, que van a estar asociados a comportamientos disruptivos, pero también a la depresión. Y tenemos otro estudio aquí en Colombia que se hizo aproximadamente en el 2015, de Restrepo y Rodríguez, se llama Estudio sobre el impacto psicológico del desplazamiento forzado en Colombia. Y también nos dicen, efectivamente, hay unos elevados niveles de trastornos emocionales y psicológicos, pero también nos hablan de algo muy importante y es de la desesperanza y la pérdida de identidad que aparece después de la violencia del conflicto armado, ¿sí? De la dificultad para adaptarse a una nueva vida, porque entonces aquí ya hablamos de que definitivamente el conflicto armado tiene una consecuencia o tiene una secuela que es el desplazamiento forzado. ¿Listo? Entonces imagínense ustedes el escenario de tener que renunciar a mi vida, de tener que renunciar a mis sueños, de tener que renunciar a mis expectativas forzosamente, abruptamente, y encontrarme en un escenario donde definitivamente no sé qué hacer, me toca reestructurar mi proyecto de vida, pero no cuento con las herramientas. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento forzado, no solamente estamos hablando de una pérdida material, de perder mi espacio físico, de perder mi vivienda, de perder mis bienes o mis tierras, sino también de una pérdida emocional profunda, que obviamente es devastadora y que si no se trata a tiempo, pues va a tener también unas consecuencias que van a ser, como les decía al inicio de esta cátedra, en muchas ocasiones incluso irreparables. ¿Listo? Entonces, todos estos estudios y muchos más nos dicen a nosotros, miren, definitivamente hay una oportunidad o hay un espacio para que podamos nosotros poder revisar y poder implementar unas acciones y unos programas que respondan realmente a todas estas necesidades. Entonces, recordemos que no solamente pensar en el impacto individual, sino también en ese impacto colectivo, comunitario, en esa estructura social, que en otros términos se va a traducir en desintegración social, en falta de cohesión social y, bueno, y otra serie de problemáticas o fenómenos psicosociales como ahorita lo mencionaban ustedes, ¿vale? Hay una autora colombiana que se llama Miriam Betancourt, les recomiendo por favor leer los escritos de ella. Ella tiene una obra muy destacada que habla sobre el trauma colectivo. Entonces ella hace como toda una recopilación de unas memorias de unas personas que han pasado por el trauma colectivo o por experiencias traumáticas y nos dice y nos cuenta cómo estas personas han logrado reponerse o cuáles son los aportes que ellas han logrado hacer frente a esa reconstrucción del tejido social. Es una autora clave aquí en nuestro país que ha trabajado de una manera muy importante y ha explorado como todas esas dinámicas frente a la reconstrucción social y la memoria colectiva. Les recomiendo por favor leerlo. ¿Listo? Bueno, entonces todo esto que nosotros hemos revisado nos lleva a la gran pregunta. Bueno, pues efectivamente, ¿cuáles son esos factores que podrían moderar el impacto psicológico? ¿Qué nosotros podríamos hacer? ¿O cuáles son esas herramientas que de pronto nosotros desconocemos y que son importantes? Entonces aquí vamos a encontrar varias que existen muchas. Yo les quiero hablar de unas principales de una u otra manera. Entonces vamos a encontrar como primera medida la resiliencia individual y colectiva, que ahorita ustedes también las mencionaron en sus participaciones. Alguien muy brevemente que nos recuerde qué es la resiliencia, que sé que es un término que muchos de nosotros estamos familiarizados. Una sola personita que nos diga, profe, yo recuerdo que la resiliencia es tal cosa. Profe, yo recuerdo que la resiliencia es una actitud positiva que tenemos y que nos ayuda a reparar los daños sufridos. Exacto. Para que se dé un proceso resiliente, necesitamos recuperar la confianza y la seguridad para poder continuar. Ok, vale, muchísimas gracias. Por acá también Lucas Dávila tiene la manito levantada. Lucas, ¿nos vas a decir algo? ¿O se te quedó levantada desde hace ratico? Creo también. Creo que sí. Entonces, efectivamente, como tú lo acabas de decir,
Cuando nosotros hablamos de resiliencia, estamos pensando en la capacidad que tiene una persona, pero también que tiene una comunidad para poder adaptarse, recuperarse o incluso poder prosperar o poder sobrepasar esas situaciones adversas. ¿Listo? Digamos, en el conflicto armado las personas pueden encontrar múltiples formas de poder reconstruir su vida. Hay muchos estudios también a nosotros que nos dicen que definitivamente la resiliencia se convierte en un factor protector, se convierte en un elemento fundamental para poder hacer frente. Pero también recordemos que no solamente hablamos de resiliencia individual, sino que también hablamos de resiliencia colectiva, ¿sí? Entonces hablamos de esas comunidades que también logran posicionarse y logran hacer una reconstrucción efectiva. ¿Recuerdan ustedes que en el video nos dicen por acá que también es un mecanismo de transformación? Muy bien, muchas gracias. ¿Recuerdan ustedes que en el video nos decía también la persona que estaba relatando: yo he pasado por todo, pero yo de acá no me voy a ir, yo quiero seguir aquí en mi territorio siguiendo la lucha, porque por muy duro que sea, yo también quiero volver, quiero seguir y quiero estar aquí y poder lograr esa conquista de la tranquilidad y esa paz estable y duradera? Esos son procesos que responden precisamente a esas estrategias de afrontamiento, pero que también reflejan una resiliencia individual y colectiva muy importante, ¿listo? Porque son comunidades que siempre le apuntan a lograr mantener su cohesión social, incluso después de todas estas experiencias traumáticas, ¿vale? Bueno, entonces también podemos hablar del apoyo social. El apoyo social como un factor protector. Ya nosotros sabemos que definitivamente existen de alguna u otra forma las redes de apoyo, entendidas ya sea la familia, los amigos, grupos comunitarios, pues van a cumplir un papel fundamental en todo ese afrontamiento, en toda esa percepción que se tiene frente a esa experiencia. Existen las redes de apoyos informales, existen las redes de apoyos formales, pero finalmente todas lo están apuntando a que de alguna u otra manera podamos reintegrar esa experiencia traumática, que deje de interferir tanto en ese bienestar emocional y se convierta en una experiencia que nos pueda a nosotros también catapultar. Pero es muy diferente cuando lo que estoy viviendo yo, también lo está viviendo María, también lo está viviendo Juan. María, yo me siento así, encuentro esa identificación, eso hace que encontremos nosotros como un apoyo que nos permita de alguna u otra manera también poder sobrepasar o poder saltar y dar un paso. También quisiera mencionarles el elemento cultural, el elemento religioso, que nosotros sabemos que somos un país pues católico, somos Colombia. Entonces, digamos, el factor espiritual también se convierte en un factor protector. De hecho, nosotros vamos a ver, los invito a que revisen, por favor, todos los informes de la memoria, todos los informes de la Comisión de la Verdad. Van a encontrar ustedes que muchos de los relatos de las personas se tejen frente a esa resiliencia, pero también asociada a ese factor de religiosidad. Sí, es decir, yo creo en Dios a mí me ayuda, o en ese ser supremo que cualquier persona crea, pero ese factor religioso, vuelvo y repito, se convierte en un elemento también fundamental, ¿vale? Y aparece también todo lo relacionado con el apoyo que nosotros como profesionales de la salud mental tenemos. Entonces, la intervención relacionada con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que sé que también aquí hay muchos presentes. Un tratamiento adecuado puede ayudar a que una persona efectivamente pueda reintegrar esa experiencia traumática. ¿Listo? Entonces existen muchas políticas, muchos programas de salud mental que también están apuntando precisamente a todo este tema, a poder reducir ese estigma asociado a esa experiencia psicológica, ¿vale? Y entonces paso también a compartirles un poquito acerca del afrontamiento. Los invito, tuve una experiencia muy positiva, la quiero compartir con ustedes, y fue mi trabajo de grado de maestría, de maestrante como psicología comunitaria. Tuve la oportunidad de trabajar con muchas comunidades y digamos, la herramienta que usé fue en la cartografía social. Son comunidades que tuvieron que plasmar todas esas experiencias traumáticas en cartografías sociales, y mi trabajo, o más bien mi forma de poder participar en ese proceso fue haciendo como toda esa identificación de los elementos alrededor de todo ese afrontamiento. Y entonces aquí les voy a compartir algunas de las estrategias de afrontamiento comunitario más comunes. Tenemos la educación, el aislamiento social, la reestructuración cognitiva, el afrontamiento religioso que se les acaba de mencionar, la búsqueda de información, la búsqueda de apoyo emocional. Todas son completamente válidas, unas más funcionales que otras, unas funcionan más que otras, pero también son formas en que las comunidades y las personas se encuentran también para hacer frente. ¿Listo?
Vamos entonces a seguir y contarles que precisamente con todo este recorrido que nosotros hemos venido haciendo hasta allá precisamente la apuesta va hacia ese camino de reconciliación. Reconocer que podemos intervenir de manera importante, intervenir en términos psicológicos en ese contexto, pero también es importante que empecemos también a promover la importancia que tiene la autoayuda, la integración de esa memoria histórica. Es fundamental reconocer ese proceso, reconocer por lo que paso, reconocer por lo que vivo y aceptar que definitivamente me pasó, me sucedió, pero que también quiero reponerme. Y aquí el papel del arte, la expresión emocional también va a cumplir un papel fundamental. Es un papel fundamental que nosotros también vamos a encontrar. Y precisamente, como les decía desde el inicio, esta era la idea, o es la idea que tiene esta cátedra, que sé que en otro momento podamos nosotros tener mucho más espacio, es poder reconocer la necesidad de poder sanar esas heridas profundas que deja la violencia, poder restaurar, poder rehacer esa cohesión social. No estamos hablando aquí de olvido, que hay personas que de pronto me han dicho, profe, pero entonces para yo perdonar es implica olvidar. No, no es olvidar, mucho menos justificar esos actos que han sido atroces, sino más bien reconocer que existe un sufrimiento en todas las partes involucradas, hacer lo posible por buscar esa justicia, por abrir espacios para ese perdón, que sin duda alguna son esenciales para la construcción de una paz duradera. ¿Listo? Solamente perdonando es como yo puedo hacer ese camino a esa curación psicológica a nivel individual, a nivel colectivo, que me va a permitir liberarme de ese ciclo de violencia que ustedes también hablaban. Entonces, con esto quiero hacerles una invitación súper especial y los quiero dejar así como con esa emoción de invitarlos a nuestra próxima sesión, que va a ser el jueves 13 de marzo. Vamos a hablar de la resignificación de la violencia del conflicto armado de mujeres desde el relato de lo vivido. ¿Cómo hay personas que logran reponerse del conflicto armado simplemente hablando de la experiencia? Porque hablar también me sana. El hecho de que alguien me escuche también a mí me repara. Para mí es importante que alguien reconozca cómo me siento. Entonces les vamos a presentar una serie de experiencias, obviamente la vida real, colombianas, muy cercanas a la que nosotros vivimos en el día a día, que nos van a dar también una nueva mirada y por supuesto pues esa mirada optimista, que es lo que nosotros queremos. Yo sé que en estos momentos estamos pasando por un momento muy difícil en nuestro país. Ahorita la compañera nos decía, Ingrid, recuerdo que está en el Catatumbo inmersa en el conflicto y de pronto esa mirada optimista se pierde, se desdibuja, pero pues quiero hacerles esa invitación a que sigamos nosotros confiando en que definitivamente como comunidad, como sociedad, contamos con las herramientas para poder seguir aportando esa construcción de paz y que eso es un granito de arena que todas las personas que estamos aquí presentes tenemos que sí o sí contribuir y tenemos que poner, tenemos que ayudar. Y estos espacios, vuelvo y repito, nos acercan a eso, hacia la sensibilización. Para mí es muy importante que ustedes reconozcan todos los elementos teóricos y siempre se lo digo también a mis estudiantes, es fundamental que reconozcamos qué es el conflicto armado, qué es la salud mental, cómo la perciben los autores, cuáles son las diversas posturas, pero también es un llamado a esta sensibilización, es reconocer que hay otras personas en el mismo entorno, quizás muy cercanas, que están pasando por experiencias que son dolorosas y cuál es el aporte que yo puedo hacer desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi profesión, para poder, pues, digamos, transformar esas realidades sociales. No sé si de pronto por aquí veo aplausos, veo corazoncitos que me mandan. Quisiera de pronto que alguno de ustedes pudiera tomar la palabra y nos generara o nos contara alguna reflexión que se queda o que le queda de este espacio, pues aprovechando que ya nos quedan todavía unos 4 minuticos aproximadamente. Lina, tienes la palabra, mi apreciada Lina. Cuéntanos. Gracias, preguntas, profe. Listo, Lina, preguntas, dudas, aportes. Este es el espacio para yo también escucharlos a ustedes. Gracias. Bueno, pues primero que todo, darte las gracias, profe, por este espacio tan maravilloso. Yo considero que los espacios educativos tienen esa particularidad y más cuando hay una afluencia. En este momento hay 174 personas conectadas, eso es maravilloso. Entonces,
muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, por impartir todas estos aspectos, conocimientos que nos ayudan y nos van a enriquecer. Nos van a enriquecer no solo como profesionales, sino como personas principalmente. Entonces, gracias a la universidad por estos espacios, siempre han tenido en consideración de tenerlos abiertos y estar constantemente actualizados en cuanto a todos estos temas. Respecto al tema específico de hoy, es una problemática de salud pública y de todos como sociedad. Así vivamos en comunidades o en ciudades a las que de pronto de manera directa no nos ha correspondido tener una experiencia de este tipo. Como seres humanos debemos ser empáticos, considero, y personalmente, bueno, yo soy de un pueblo que se llama Tarazá, ese pueblo queda en el Bajo Cauca. El Bajo Cauca históricamente tiene un historial bastante importante, valga la redundancia, de conflicto armado. De hecho, yo personalmente lo he vivido en carne propia a lo largo de la vida a través de varias experiencias. Entonces, sé y comprendo lo que se siente estar de ambos lados. La revictimización en este caso es un aspecto que destaco muchísimo porque también a veces la sociedad revictimiza a las personas que ya han pasado por estos procesos y que están tratando de sanar y de salir adelante, de luchar por ese proceso de resiliencia. Entonces también rescatar muchísimo eso, el tema de como sociedad y como comunidad y como seres humanos ser empáticos y no caer en la revictimización de estas personas que lastimosamente en algún momento de la vida hemos tenido que pasar por experiencias de este tipo. Muy agradecida, profe, por el espacio nuevamente y muchas gracias a todos. Vale, mi apreciada Lina, muchísimas gracias por tus palabras, gracias también por tu reflexión, como tú lo mencionas, es un llamado también a la empatía, definitivamente frente a todas estas experiencias. Le damos la palabra entonces a Joana Marcela. Joana, ¿cómo estás? Cuéntanos brevemente qué nos quieres compartir, preguntas, dudas, aportes. Buenas noches a todos. Gracias, profesora Lady Viviani, por este espacio. Desde Bogotá las cosas se miran tan distinto que este espacio de verdad que es muy enriquecedor para las personas que nunca hemos vivido un conflicto armado. Una cosa son los noticieros, los periódicos, lo que uno puede leer y hoy en día pues hasta las imágenes, pero estamos casi que anestesiados de tantas cosas que se reciben que es bien difícil poder ser empático de verdad, meterse en la piscina con la persona de verdad, no decir, ay, pobrecito y cambié el canal, o no miro y ya. Entonces, de verdad que ver todo ese proceso de conflicto armado, yo he podido, digamos que evidenciar por observación más que por un estudio, ¿no? Por observación, que a veces las personas que estamos lejos y que nunca lo hemos vivido, tenemos menos capacidad de perdonar que las personas que lo vivieron. Porque las personas que han vivido en carne propia todos estos sucesos tienen esa esperanza de que las cosas cambien con el perdón y que no continúen, que no se perpetúen, que los jóvenes, como decía una compañera, no continúen por ese mismo camino llevando esa ira y deseo de venganza por dentro, sino que se cambie por medio del perdón. Yo pienso que por eso la espiritualidad es tan importante, no importa la religión, pero la espiritualidad para este proceso. Y aquí desde Bogotá o en general las ciudades grandes, si de pronto no lo hemos vivido directamente o de pronto hasta se olvidó, porque aquí pues vivimos el proceso de bombas del narcotráfico hace años, pero sí se olvidó
Entonces, tenemos un poquito menos de posibilidad como de decir, perdonemos, nos llenamos un poco como de soberbia, ¿no? No, pero ¿cómo va a ser esto? Pero realmente nosotros no sabemos qué es vivir ese proceso. Y por eso este espacio me parece tan valioso y qué bueno que hay esta virtualidad, porque seguramente no podría ser si no existiera esta plataforma y estarían 50 de pronto sentados de una misma ciudad, ¿cierto? En cambio, aquí podemos estar en diferentes partes del mundo entero y poder conocer esos testimonios que me parecen tan valiosos y ojalá participen muchas personas que vivan en municipios en donde se ha sufrido, que aquí en Colombia pues no es difícil, realmente es lo más fácil porque son demasiados y que participen más. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Muchas gracias, Joana, por ese aporte. Coincido contigo. Bogotá, aunque no ha sido ajeno al conflicto armado, pues las características urbanas, geográficas, políticas han hecho que la mirada que se tiene frente al conflicto sea un poco distinta, con una intensidad quizás un poco menor comparada con otras regiones. Entonces me encanta que hayas estado presente en este espacio y que también reconozcas todas estas condiciones y por supuesto puedas sensibilizarte frente a ellas, mi apreciada Joana. Le damos entonces la palabra a Nelly, porque si quiero escucharlos a todos y a todas. Nelly, cuéntanos. Gracias, profe. Bueno, la estaba escribiendo por si no alcanzaba. Excelente, pues, este espacio que nos toca a todos no es ajeno a nuestra realidad colombiana y también en muchos lugares del mundo. Has dicho una palabra que nos queda para la reflexión y es que sensibilizar nos pone en camino para actuar. Comprometernos y no quedarnos como simples espectadores frente al dolor y sufrimiento de tantos hermanos nuestros e incluso de algunos de nosotros mismos. Sí hay que recordar para sanar, para no olvidar a quienes han vivido el conflicto y a quienes siguen siendo víctimas del conflicto armado. Olvidar, como dijera algunos, olvidar nos pone en el riesgo de repetir la historia. Gracias, profe. Muchísimas gracias por tu aporte, muy sentido. Le damos la palabra entonces aquí a Fernando también. Fernando, cuéntanos. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro, mi apreciado Fernando. Cuéntanos. Gracias, profe. Compañeros, buenas noches. Bueno, les habla Fernando Sotelo. Primero agradecerle a la universidad, a usted, profe, por este importante espacio. Soy de el Cauca, Caucaquistán, le dicen. Este espacio nos lleva a reflexión como tal, ya que se ha vivido en carne propia, no solamente lo que vivimos en el momento, sino todo el conflicto y todo el proceso, ¿sí? Decía una compañera que se vuelve un problema psicosocial, ¿no? Ahora usted acá mira en los pueblos del Cauca y salimos, ¿no? Que los que no salimos, los que no salen de la ciudad, pues no pueden observar. Se ve mucho menor, ¿sí? Se ve mucho menor que apunta a lo que dice la compañera. Ya tienen esa sed de venganza, ya tienen a que, no, me siento como un héroe vistiendo un camuflado de X grupo, ¿sí? Entonces eso se nos vuelve un problema psicosocial que la verdad es un poco complejo acabar, ¿no? Yo creo que el conflicto armado va a estar ahí y ha estado siempre de una u otra forma, ¿sí? De una u otra forma va a estar y ha estado siempre. Es muy importante estos espacios porque a veces conocemos los procesos o un poco de los procesos, de verdad que, digamos, como representante de las víctimas hace mucho tiempo del conflicto, se da uno cuenta cómo es el proceso de acompañamiento psicosocial que tienen que tener las familias cuando les entregan los restos de esas personas que hace mucho tiempo, no ayer, ni anteayer, ni en este año, hace años, hace 15 años, hace 20 años, fueron desaparecidas. Entonces, ahí es importante ver la empatía de cómo una familia vive la incertidumbre después de tantos años, de cómo se puede, si lo puede llamar así,
perdonar, o cómo ha sido la vida psicológica de esa familia, de esas personas que hasta el día de hoy o hasta la luz de hoy han tenido información de esas personas que han desaparecido. Y si mejor dicho, aquí hay, como dicen, tela para cortar hartísimo, pero la importancia es de cómo reflexionar ante estas situaciones, que de verdad el conflicto no va a terminar. El conflicto no va a terminar ni hoy ni mañana, porque es algo que es muy grande. Lo único que podemos hacer es tener esa empatía y ese reconocimiento de cómo pueden estar sintiéndose en estos momentos las familias que lo viven en carne propia. Profe, muchas gracias, y muchas gracias a los compañeros. Vale, Fernando, muchas gracias por tus palabras, tienes todas las razones. Es complejo, digamos, tener una fecha precisa de terminación del conflicto, pero pues podemos mirar todos estos espacios que sin duda alguna contribuyen también a la paz. Muchas gracias, Fernando. Le damos la palabra a Jamie y se prepara Clara Fabiola. Jamie, ¿te escuchamos? Bueno, un saludo. La manito levantada. ¿No me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro. Ok, vale. Bueno, un saludo especial desde Casanare. Soy víctima del conflicto armado por homicidio, desaparición y desplazamiento forzado a mis 8 añitos. Qué bonito encontrar estos espacios. A mis 33 años inicié a estudiar trabajo social, porque creo que es a lo que me he dedicado, soy líder social también, y creo que se ha dejado de un lado lo que es más importante realmente frente al tema de una reparación integral a las víctimas, que es el tema de la salud mental. Se enfocaron en el tema de asistencias técnicas y se olvidaron que de nada sirven que me den muchas cosas si mentalmente no estoy bien, si no tengo un proyecto de vida, si no sé para dónde voy. Y creo que cada caso es tan diferente y tan particular, y es de resaltar y ver, si bien lo que tú decías, compleja la situación que cada uno ha vivido, pero el poder de transformar ese dolor en lucha, en resistencia, en incidencia en los territorios, y el poder de que mucha gente desconoce la historia que se vivió y cómo nosotros a través de la memoria, que muchas veces malinterpretamos la memoria con revictimización, porque para mí contar mi historia puede ser mi forma de sanar, ¿sí? Para mí tal vez, en el caso de los familiares de desaparición forzada, portar su foto de su familiar a todo lado es mi forma de hacer memoria y de dignificar, porque si bien siempre que se habla de conflicto, pues la gran mayoría de la población en el país fue desplazada, pero hubieron muchas vidas que se perdieron, que fueron por homicidio, muchas personas que fueron desaparecidas, que aún sus madres, padres los buscan y que han fallecido en la búsqueda, y que eso se ha heredado de generación en generación, porque llevan más de 30, 40 años buscando a sus familiares, porque hay mujeres que fueron violadas a causa del conflicto armado, porque hay niños que quedamos huérfanos. O sea, cada caso es tan diferente, realmente, que qué bonito encontrar esto, y que qué bonito, ojalá el Estado en algún momento entienda que si no estamos sanos, si no hay perdón individual desde cada uno, ya buscando lo colectivo, realmente no vamos a tener una paz verdadera y duradera, ¿sí? Que es lo que buscamos, que sea duradera. El conflicto armado ha estado en el país durante años, en silencio, pero lo ha estado desde los territorios, y todos lo sabemos, porque todos somos conscientes de este ejercicio, pero lo normalizamos tanto que hay ese mismo silencio, y cuando intentamos hablar son calladas las voces de muchas personas que intentan hablar y que pues atentan contra su vida. Pero qué bonito encontrar este espacio, poder compartir con ustedes, poder ver esa solidaridad, esa empatía, esa sensibilidad. Ojalá pudieran escuchar un montón de cosas. Lo que hay es en internet, lo que hay es información realmente frente a estos ejercicios, pero qué bonito que ojalá el Estado voltee sus ojos al tema de la salud mental, psicológica, porque realmente no es solo que me den una casa, no es solo que me den un proyecto productivo, no es suficiente el tema
monetario. Creo que si no estamos sanos no hay nada que supere, porque he visto gente que ha recibido cualquier cantidad de ayudas, pero tú las ves y siguen en la misma situación. Entonces, importante el tema del perdón, aunque el perdón es voluntario. Y en este ejercicio lo aprendí, porque si no hubiese perdonado a muchas personas y compartido con personas que fueron los que hicieron lo que hicieron con mi mami, tal vez después de 16 años no lo hubiese logrado encontrar. Fallecida, pues el cuerpo óseo, pero es esa satisfacción personal de decirle a mis hermanas que es la lucha que se generó, por eso hoy en día hay tantas mujeres y hombres buscadores, infinidad de ejemplos, pero pues qué bonito poderlos escuchar a todos. Vale, Jamie, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia también tan personal y desde la distancia. Te enviamos un abrazo y muchísimas gracias por ser ejemplo también de esa resignificación de lo vivido. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces también aquí a Clara Fabiola y cerramos con Merly del Carmen, ¿listo? Buenas noches, profe, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es que quería compartirles una experiencia que tuve. Yo vivo en la ciudad de Zipaquirá, Cundinamarca, pero en alguna oportunidad estuvimos en Florencia, Caquetá y en el Guaviare. Pero sobre todo en Florencia, Caquetá fuimos con un grupo de misioneros. Y la verdad que uno, lo que dice la compañera, ¿no? Uno va, la compañera que vive en Bogotá, ¿no? Uno solo lo que ve en noticias. Y la verdad, íbamos como una Semana Santa, entonces nuestra preparación fue el Viernes Santo y todo, sí, como las celebraciones. Pero cuando empezamos a hacer el visiteo en las casas, nos encontramos con unas situaciones muy dolorosas, complejas, cuando la gente se sentaba y nos decía, ahí en ese palo colgaron a mi hijo, me lo descuartizaron, me lo entregaron en una lona, así, cruda la realidad. Y de verdad que a nosotros ante eso, lo único que podíamos hacer en ese momento era la pastoral de la escucha, en ese momento, porque pues ninguno psicólogo, o sea, y lo que siempre decíamos, pues nosotros no estamos para aconsejar en ese momento, sino escuchar. Y ahí, pues Dios como que cambió los planes, ya no era el rito del jueves, del viernes, bueno, lo que uno llevaba preparado, sino era dedicarnos a escuchar y esa empatía y de verdad que es compartir el dolor de las personas. Por parte de paramilitares, de guerrilla, les hicieron mucho daño y pues la verdad, lo que dice la compañerita que ha vivido esta situación no solamente es el abuso sexual a las mujeres, pues las muertes tan brutales que cometen, sino por cada animalito tienen que pagar una vacuna, si usted no sé qué, y es una cosa tremenda. Nosotros para ingresar allá tuvimos que tener yo no sé cuántos permisos, nos requisaban cada rato. Cuando dábamos un tema, la guerrilla estaba ahí presente, escuchando, no podíamos hablar de X o Y tema, pero sí en las casas, a solitas, escuchábamos y pudimos ver que la gente se desahogó mucho, o sea, contaban su historia, lloraban, se desahogaban, y nosotros, ¿qué hacíamos? Abrazábamos. Y en el abrazo, algo tan pequeño, les decíamos que debían pedir la gracia, porque es por la gracia de Dios, la gracia del perdón, por el propio bien de ella, por la propia salud de ellos, de todo. Entonces, eso fue lo que hicimos, escuchar y decirles y orar con ellos, pedir la gracia del perdón y de sanar. Entonces, sí, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, hay mucha gente que necesita ser escuchada. Yo digo que sí, el mercado ayuda, la vivienda ayuda, pero sobre todo no nos imaginamos cuánto bien hace el escuchar, sin interrumpirlos, sino simplemente mirándolos a los ojos, dejando de lado el celular, dejando de lado todo. Y un abrazo puede hacer muchas cosas. Entonces, yo pienso que es Dios, primero que todo, por gracia de Él, sanar, amar, y pues también, obviamente, la parte psicológica y todo esto que también Dios dio esta ciencia al hombre para el bien de la humanidad.
Gracias. Vale, muchísimas gracias, Clara, por tu aporte. Por acá en el chat también nos confirman, nos dicen definitivamente, los abrazos son maravillosos, medicinas para todo mal, del alma. Y tú también hablas de algo muy interesante y tiene que ver también con nuestros principios de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Es simplemente la escucha activa. Esa escucha activa en esos momentos es necesaria, es fundamental y no se necesita en muchas ocasiones nada más, sino simplemente escuchar activamente. Gracias, mi apreciada Clara. Y cerramos con Merly del Carmen. Merly, última pero no menos importante, cuéntanos. Buenas noches, profe. Muchas